Dios le bendiga. Vamos a empezar nuestro estudio dominical. Vamos a alabar a nuestro Dios. Esta alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Aplaudan su mano. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios.
corazón. Gracias, Señor, gracias, Dios. Hay una alabanza muy preciosa, dice esta alabanza: Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a cantársela todos juntos al Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que hoy le canto.
alabanza, digno eres, digno de toda gloria, Señor, digno eres, Señor, gracias. Gracias, gracias, poderoso Rey, gracias Dios, te alabamos, Señor, gracias. Gracias, Cristo Jesús, gracias Dios. Vamos a orar en este día. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor por estos estudios bíblicos que se imparten en nuestro compañerismo, en las iglesias. Qué bendición, gloria al Señor, para, amén, hacia estos estudios que podamos nosotros recibir palabra de Dios de esta forma, de esta manera, estudiar, amén, la Biblia, estudiar, aleluya, amén, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Vamos a orar por cada iglesia, por cada pastor, cada discípulo, cada hermano, amén. Vamos a orar por los que estarán trayendo sus estudios, predicándonos. Vamos a orar por almas salvándose, que su palabra de Dios llegue al corazón, llegue, amén, aleluya, a todo rincón, a todo lugar. Vamos a orar también por nuestros líderes, Pastor Wyman y Greg Mitchell. Vamos a orar por ellos, por la iglesia en Prescott, el concilio, amén, el liderazgo en Prescott y los pastores, amén, que están, aleluya, en Prescott, amén, y aleluya, en Estados Unidos. Vamos a orar también por el líder del compañerismo mexicano, Pastor José Luis Gagiola, su familia, su ministerio. Oramos a Dios, que Dios bendiga a nuestro líder, Pastor Gagiola, que Dios bendiga la iglesia de Nogales, el compañerismo en México, amén, todos los pastores, el cuerpo de líderes también acá en México. Oramos por ellos, oramos por las iglesias en México y, amén, pastores, misioneros que han salido a predicar el evangelio a otras naciones. Oro también por mi pastor César Núñez, su familia, su ministerio. Que Dios bendiga a mi pastor, que Dios bendiga nuestra iglesia madre, la iglesia que está aquí en Empalme, el pastor Gabriel Castro, la iglesia que está ahí en Centinela, el pastor Miguel Gallardo. Oramos por nuestros hermanos, oramos que tengan una visitación de Dios este día. Oramos también por nuestros gobiernos, son los 3 niveles de gobierno. Seguimos orando, amén, que Dios les dé sabiduría a nuestros gobernantes, a todos los que están ahorita, amén, en los gabinetes de gobierno, amén, las autoridades que están tomando las decisiones en nuestro país. Oramos por nuestro presidente Andrés Manuel, oramos también por nuestra gobernadora Claudia Pavlovich y por nuestra alcaldesa Sara Valle de Sens, que ellos, amén, aleluya, les dé sabiduría al Señor, que Dios los guarde, aleluya. También estamos orando por la construcción de nuestro local. Le pedimos al Señor finanzas milagrosas, que Dios nos ayude, amén, a dejar ese local lo más pronto posible, funcional, para cuando esto termine, esta contingencia, podamos estar todos reunidos y tener un lugar, amén, donde usted pueda asistir, adorar a Dios, amén, recibir palabra de Dios. Le pedimos al Señor que Él nos ayude. Él hasta ahorita, Dios nos ha ayudado, muy avanzado está la construcción de nuestro local. Solamente le pedimos al Señor que nos ayude, amén, a dejarlo funcional, amén. También estamos orando por la recuperación de nuestra hermana Margarita. Ella se está recuperando, así que vamos a seguir con nuestras oraciones. Su pierna está cerrando, está sanando, amén, después de algunos meses que no había podido cerrar. Dice que ella se está sintiendo mejor, así que no vamos a dejar de orar. También por el esposo de nuestra hermana Viviana, Rodolfo González, también está en franca recuperación, gracias a Dios. Estamos orando también por un milagro. Ayúdenos, amén, a orar por Andrés Lugo Zavala, un milagro, amén, de sanidad en su cuerpo, en su estómago, un milagro, aleluya. Le pedimos al Señor, amén, reprendemos ese cáncer en su cuerpo y declaramos un milagro de Dios, amén, para Eva Lugo también y Eliu Acosta. Ellos estuvieron con los síntomas. Eva Lugo ya está mejor, amén, pero vamos a seguir orando, amén, también por ella, por Eliu Acosta. También, amén, nos reportaron una hermana, Beatriz Domínguez. Ella, amén, está fuertemente con los síntomas, internada, amén. Así que vamos a orar al Señor por un milagro para Beatriz Domínguez. Ella está muy delicada, así que ayúdenme a orar en este día. También por nuestra hermana Laura, que está en recuperación, su esposo Arturo, amén. También estamos orando por la recuperación de Martín Chávez, de nuestra hermana Norma. También me piden orar por Lupita, ella también trae los síntomas. Y ayúdenme a orar por esta necesidad. También por nuestra hermana María, ella es mamá de nuestra hermana Vero, la esposa de mi hermano.
amén, ella está padeciendo vértigo, así que ayúdenme a orar. Y también por nuestra hermana Nidia de la iglesia y su esposo, ella también está, aleluya, con síntomas de respiratorios y, aleluya, necesitamos orar por ella. Necesitamos un milagro de Dios, muchos milagros de Dios. Dios, aleluya, puede hacer muchos milagros. ¿Cuántos lo creen en este día? Dios, aleluya, puede obrar en todas estas necesidades. Nosotros nada más se lo vamos a pedir. No sabemos cómo le va a hacer el Señor, lo que sí sabemos es que Él nos va a responder, amén, Él nos va a responder este día en estas necesidades. Servimos a un Dios fiel, a un Dios que hace milagros, a un Dios, aleluya, que escucha nuestras oraciones. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamar al Señor todos juntos. Padre, te damos gracias de antemano por esta oportunidad en este día, Señor, mi Dios, Padre, de ayudarnos, Señor, de levantarnos este día, Señor, mi Dios, Padre, de hacer salir el sol para nosotros, Padre. Gracias, gracias por este día, gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Oramos a ti, Señor, mi Dios, Padre. Oramos, Señor, mi Dios, Padre, por almas salvándose, porque esta palabra llegue a los corazones, Dios, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús por nuestros líderes, pastores, Dios, que tú derrames bendición sobre ellos, Dios, que tú traigas sabiduría a nuestros gobernantes, Señor. Oramos por milagros, Señor, por la recuperación de mis hermanos, Señor, por milagros de sanidad en sus cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, mi Dios, Padre Santo. Traemos, Señor, cada necesidad delante de ti, Señor, porque sabemos, Dios, Padre, que tú puedes hacer milagros, Señor, mi Dios, que tú miras, Señor, la necesidad, Señor, mi Dios, y eres misericordioso, Padre, para con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos a ti, declaramos milagros, declaramos un milagro, Señor, nuestra construcción de nuestro templo, finanzas milagrosas te pedimos en el nombre de Jesús, y todo te lo damos, Dios, de antemano la gloria, te damos la alabanza, mi Dios, la honra, porque tuya es, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, gracias, Dios, aleluya, amén. Vamos a dar un aplauso fuerte, vamos a alabar a nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, amado, gracias, bendito Dios, y alabamos, Señor, gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús, aleluya, amén, gloria al Señor, amén. Gracias a mis hermanos también de la alabanza, gracias a usted, aleluya, que sigue estas predicaciones, estos videos, gloria al Señor. Es más, nada más que le ponga Pastor Néstor Manríquez y ahí salen las predicaciones, aleluya, para que usted se esté alimentando de la palabra de Dios. Quiero, aleluya, animar a la iglesia, aleluya, estar atentos, amén, sensitivos a la palabra de Dios, a lo que Dios está hablando, amén, en cada mensaje, aleluya. Nuestro próximo servicio, pues es, amén, el servicio de milagros, domingo, amén. Estamos orando por enfermos, así que mándenos sus necesidades para tomar aquí nota y estar orando, hermano, aleluya. Mándenos un mensaje, mándenos, aleluya, una llamada, un WhatsApp, un mensaje y estar orando. Hay mucha necesidad, amén, hay mucha necesidad hoy en día. Aleluya, y amén, nuestras oraciones, amén, a Dios, aleluya, pueden mover la mano de Dios en todas estas necesidades. También le animo a seguir siendo fiel, amén. La obra del Señor se sustenta con su fidelidad, se sustenta, amén, aleluya, con sus dádivas, amén, con el amor, aleluya, que usted demuestra a la obra del Señor. Si usted ama mucho la obra de Dios y dice: yo, amén, amo al Señor, amén, aleluya, amo su obra, pero si usted no es generoso con la obra de Dios, usted no da sus dádivas, pues eso nada más se queda en palabras solamente, aleluya. Pero yo le animo, amén, a ser fiel al Señor, amén, fiel a su obra, fiel, aleluya, amén, a la obra
del Señor. Abra su Biblia, vamos a entrar a este estudio, Génesis 15. Quiero hablarle, aleluya, de nuestro padre de la fe, Abraham. Quiero hablarle acerca de la vida de Abraham, del caminar de Abraham. Aleluya, lógicamente en un estudio de 40 minutos, amén, no es posible hablar todo acerca de la fe de Abraham, pero quiero hablarle acerca de cómo Dios sacó a Abraham, lo sacó de un lugar llamado Ur de los Caldeos, aleluya, lo que más tarde fue el país de Babilonia, para llevarlo a la tierra prometida, para llevarlo a la tierra de Canaán. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, versículo 6 al 7, yo se lo voy a leer. Génesis capítulo 15, versículo 6 al 7 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Escúchenme en esta mañana, aquí hay unas palabras, amén, muy poderosas. Dice el Señor, aleluya, Abraham le está diciendo: yo te saqué de Ur de los Caldeos. Amén. Le decía, amén, Abraham Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, aleluya, para llevarlo a la tierra prometida. Así que yo quiero hablarle este estudio que le he puesto continuando a nuestro destino. Y quiero hablar primeramente de la representación de la idolatría de Ur de los Caldeos. Representa la idolatría del mundo. El reino de Ur de los Caldeos es donde es ubicado el lugar donde se detuvieron los hombres a construir la Torre de Babel, lo que más tarde fue el país de Babilonia. En asuntos religiosos, Babilonia fue una ciudad dada 100% a la idolatría. Se puede decir que Babilonia es la representación de la idolatría. En el libro de Isaías se le dedica todo un capítulo a Babilonia, pero en Isaías capítulo 13, le voy a leer nada más el versículo 19 al 20. Isaías capítulo 13, versículo 19 al 20 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí su majada. Dios trajo un juicio, aleluya, sobre Babilonia. Los arqueólogos en sus ruinas han encontrado restos humanos, amén, que según los historiadores fueron sacrificados a sus dioses en cultos religiosos. Por eso le digo que Babilonia es la representación de la idolatría, o Ur de los Caldeos, amén, que es lo que fue la antigua Babilonia. Restos humanos que según los historiadores fueron sacrificados a sus dioses en cultos religiosos, en ritos religiosos. Esto da una clara evidencia de que en Ur de los Caldeos o Babilonia el pueblo estaba entregado por entero a la idolatría. Eran muy dados a practicar rituales no reconocidos por Dios. Por eso Abraham y su familia fueron llamados por Dios a abandonar ese lugar, ya que por ignorancia ellos también eran idólatras. Por eso el Señor dice: yo te saqué de Ur de los Caldeos, le dice el Señor. ¿Para qué? Para llevarte a la tierra prometida. Las personas que adoran ídolos e imágenes de madera, de yeso, de latón, de papel, no se dan cuenta por sí solas de que están en pecado de idolatría. No se dan cuenta que están destituidas del cielo, destituidas de la gloria de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis nos habla, amén, cómo Dios condena la idolatría, la condena hoy, la condenó ayer, la condena mañana y la condena, aleluya, por la eternidad. Amén. Para mucha gente la idolatría es algo muy normal. Amén, inclinarse a una imagen,
persignarse ante una imagen, de traer una imagen, aleluya, colgada o tenerla por ahí puesta, aleluya, en un cuadro. Amén, es muy normal. Para Abraham y su familia también lo era. Hasta que Dios le habló a Abraham de salir de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Dios le tiene que hablar a la gente por medio de su palabra, por medio del evangelio, por medio de un cristiano, una predicación para que salga de la idolatría, así como Dios nos habló a nosotros un día, aleluya, si no de otra manera no hubiera sido posible, amén, que nosotros hubiéramos salido de Ur de los Caldeos, o hubiéramos salido, amén, aleluya, de la idolatría en la que vivíamos y estaríamos condenados a ese lago de fuego del que habla Apocalipsis 21:8. Abraham lo comentó con su padre. Dios le dijo que le sacaría de Ur de los Caldeos, la representación de la idolatría. Y Abraham lo comentó a su padre no entendía mucho acerca del Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios de Abraham. Él no entendía que Dios era el que llamaba a Abraham, pero aún así salieron hacia Canaán. En Génesis capítulo 11, versículo 31, dice la escritura, dice la palabra de Dios, Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Dice que Taré, el padre de Abraham, y muchos de su familia, dice que se quedaron, dice, en Harán. La escritura dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí en Harán. Amén. Amén. Salieron de Ur de los Caldeos, pero decidieron no continuar el viaje hacia Canaán. Se quedaron en Harán. Y esto es muy interesante porque la Biblia ya no habla de Taré, ya no se vuelve a hablar de la fe de Taré, ya no se vuelve a hablar del caminar de Taré, porque Taré, el padre de Abraham, y muchos de la familia de Abraham se quedaron en Harán. Y la razón es porque ellos decidieron continuar con las mismas prácticas de idolatría, seguir con los mismos cultos prohibidos por Dios, abominables, aleluya, ante los ojos de Dios, aleluya. Dios ama a todas las personas, escúcheme, a todas las almas, pero no todas las almas deciden amar a Dios. Amén. Amén. Ellos, amén, podían haber decidido seguir al Señor, seguir hacia Canaán, aleluya, seguir, aleluya, amén, siguiendo, amén, al Dios vivo, amén, pero ellos decidieron quedarse con sus ídolos en Harán, amén, y ciertamente Dios los sacó de Ur de los Caldeos. ¿Por qué los sacó de Ur de los Caldeos? A Abraham y a toda su familia, a su padre Taré, a todos, porque los amaba el Señor. Amén. Amaba esas almas, los quería sacar, aleluya, amén, de tierra de idolatría. Amén. Pero, amén, Dios ama a todas las almas, pero no todas las almas deciden amar a Dios. Usted es el que decide amar a Dios o amar, aleluya, amén, ídolos o amar otras cosas más que a Dios. La idolatría no consiste solamente en postrarse ante una imagen, sino también rendir culto a un Dios que no es verdadero. Y todos los que se quedaron en Harán, se quedaron porque ellos decidieron no amar a Dios, no seguir a Dios, no servir a Dios, no adorar al Dios verdadero. Salieron de Ur de los Caldeos, pero se quedaron a medias. No continuaron su viaje a la tierra de Canaán. Por eso quiero hablarle segundamente, no te quedes a medias con Dios. No te quedes en Harán. Dice en Génesis, el versículo 31 que leímos, aleluya, y vinieron hasta Harán, o sea, salieron ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, dice el versículo 31. Ese era el viaje que ellos iban a vivir, amén, salir de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero llegaron a Harán y en Harán se quedaron allí. Amén. ¿Qué significa Harán? Pues porque ellos se quedaron ahí. Dios amaba a todos ellos y los sacó de Ur de los Caldeos, pero el padre de Abraham, Taré y otros más de la familia de Abraham decidieron amar más a Harán, amar a sus dioses, sus costumbres. Es muy interesante porque algo les impidió salir de Harán.
decidieron quedarse, decidieron no servir a Dios más, no continuar el viaje hacia Canaán, no adorar al Dios verdadero. Harán significa quedarse a medio camino de la tierra prometida. Harán significa, aleluya, conformismo. Físicamente salieron de Ur de los Caldeos, pero en su corazón siguieron teniendo ídolos. Amén. Dioses falsos. Salieron de Ur, pero ahí en sus caravanas, las caravanas en las que llevaban sus pertenencias, ahí llevaban sus ídolos. Físicamente puede un creyente estar en la iglesia, pero en su corazón traer sus ídolos. Amén. Llevar sus ídolos, traerlos, llevarlos y traerlos a la iglesia. Amén. Dioses falsos que les impidieron salir de Harán. Es como salir de la iglesia donde se adoran dioses falsos, imágenes, santos, pero en el corazón seguir adorando ídolos como el dinero, como la familia, los amigos, por encima, aleluya, del Dios verdadero. O quizás algo que no mencioné en este momento, pero que le impide a usted salir de Harán. Digo, comenté la familia porque es muy común que por afectos cristianos no le rinden plenamente su vida al Dios verdadero. Dios les ama, pero ellos siguen con ídolos en su corazón. En muchas ocasiones también es el dinero. En Mateo 6:24 dice la escritura que no se puede, dice, servir a dos señores. O amarás a uno, dice, y aborrecerás al otro, o amarás al otro y despreciarás, aleluya, amén, a uno. No se puede servir a Dios, dice, aleluya, ni a las riquezas, dice. Si en su corazón hay un ídolo que se llama dinero, si en su corazón hay un ídolo que se llama ambición material, si en su corazón hay un ídolo que se llama codicia, avaricia, amor a los bienes materiales, ídolos falsos que impiden salir de Harán, afectos que nos impiden salir de Harán y que por esa razón muchos se han quedado a medias en su amor a Dios, muchos se han quedado a medias en su servicio a Dios, muchos se quedan a medias en su fidelidad a Dios. Escúcheme en esta mañana, nunca le servirás plenamente a Dios si un ídolo falso sigue estando en tu corazón. Te quedarás en Harán. Amén. Amén, te quedarás a medias. Ahora miremos la vida de Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, como lo dicen las escrituras, llegó a Harán, aleluya, y al igual que su familia disfrutó de las riquezas que Dios le dio en Harán, les dio a ellos, pero no se quedó ahí, continuó hacia la tierra de Canaán. Dice en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un poderoso llamado, aleluya, para Abraham. Y es el mismo llamado que tenemos nosotros de ser bendición para otros. Que Dios nos bendiga a nosotros, pero nosotros poder bendecir a otros. Familias de la tierra sean bendecidas por medio de nosotros, por medio, aleluya, de cómo llevamos las cosas con Dios, nuestro cristianismo, cómo llevamos nuestro servicio, nuestra fidelidad, nuestro amor a Dios. La vida de Abraham fue muy vacía, fue una vida sin propósito en Ur de los Caldeos. Yo me puedo imaginar, imagínense una vida llena de idolatría, a dioses falsos, aleluya. Y en Harán él experimentó la bendición material. Ya empezó a experimentar la libertad de no adorar a esos ídolos falsos, el sol, la luna, el agua, el aire, etcétera. Adoraban a muchos dioses, aleluya, falsos aleluya, en Ur de los Caldeos. Abraham experimentó ya en Harán, aleluya, él ya experimentó una libertad ya de dejarse esas prácticas paganas. Pero la verdadera plenitud de gozo Abraham todavía no la experimentaba. Yo puedo imaginarme que todavía en su corazón, aleluya, estaba, amén, sin propósito, amén, todavía había quizá un vacío en su corazón.
Él necesitaba una vida llena de plenitud, de gozo en Dios, una vida de servicio a Dios. Y él la tuvo hasta que el Señor le hizo un llamado, le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti algo grande, dijo el Señor. Amén. Amén. Te pondré como cabeza, no por cola. O sea, haré que seas, aleluya, amén, una persona con propósitos grandes. Entonces ahí él dejó sus casas, dejó sus tierras en Harán, su prosperidad, dejó su parentela y salió de Harán a aventurar en la fe con Dios, gloria al Señor. Amén. Él salió de Harán a aventurar con Dios en la fe, porque vivir en la fe es una aventura. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es una aventura, pero con una seguridad, aleluya, que es Dios, con una roca, un fundamento, un cimiento, aleluya, fuerte, que es Cristo Jesús. Por eso quiero hablar terceramente de nuestro destino final. Amén. Amén. El llamado de Dios siempre significará obediencia hasta el final. Amén. Dios es quien nos elige a nosotros. Por eso lo de ser cristiano es un llamado de Dios. Un llamado a obedecerle, un llamado a servirle, un llamado a consagrarnos, un llamado a apartarnos. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere un pueblo para Él que esté aparte, que esté consagrado, que esté aparte del mundo, aparte de todo. Amén. Él siempre quiere un pueblo para Él, así es Dios. Dios siempre quiere tener separado un pueblo para Él. Y por eso Él nos llama. Amén, nos llama, aleluya, a recibir a Cristo, nos llama a servir a Cristo, a amar al Señor. Aleluya, si un día sentimos el llamado de aceptar a Jesús en nuestro corazón, el llamado a convertirnos en seguidores de Cristo, debemos sentirnos privilegiados. Amén. Porque quiere decir que Dios nos quiere apartar como su pueblo para Él. Debemos sentirnos, aleluya, amén, agradecidos, amén, que Dios nos esté llamando, de que Dios nos haya sacado de Ur de los Caldeos, de nuestras prácticas pecaminosas, religiosas, de idolatría, y nos haya prometido la tierra de Canaán. Amén. Aunque aunque tengamos que pasar por Harán, pues, pasar por Harán, hermano, es muy difícil. Muchos se han quedado en Harán. Harán es muy sutil para todos aquellos que se quedaron. Fue sutil Harán. Amén. Amén. Esos que decidieron no seguir más con Dios. Aleluya. Dice la Biblia en Génesis 11:32. Dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, dice. O sea, ahí quedó sepultado Taré, el padre de Abraham. Ahí, después de haber salido de Ur de los Caldeos, ahí quedó sepultado, ahí en Harán. Ya no se supo más de la vida de Taré. Su vida quedó sepultada ahí en Harán. Quedó a mitad de camino. Pero Abraham, aleluya, siguió porque Dios le dijo, amén, vete de tu tierra y de tu parentela, dice, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Amén. En Harán, hermano, aleluya, así como para Abraham, es así igual para nosotros. Es el momento, amén, de poner cuidado. Ok, ya salimos de Ur de los Caldeos. Ya nos inclinamos ante las imágenes. Ya no hacemos tantas cosas que hicimos en ignorancia. Pero en Harán es muy sutil. Es un momento, aleluya, de poner cuidado. Amén. De poner mucha atención, aleluya, porque es muy sutil para todos aquellos que se quedan, aquellos que deciden no seguir más con Dios, no ir más allá con Dios. Harán fue su área de confort, aleluya, para, amén, esta familia de Abraham. Ya no avanzaron más. Pero Abraham recibió un llamado soberano de Dios. Aleluya. Él tenía que dejar todos sus afectos, todos sus ídolos. Él tenía que dejar, aleluya, quizá, amén, tierras que tenía ya Abraham ahí, una vida ya hecha ahí, para amar, aleluya, plenamente al Dios vivo, al Dios verdadero.
Por eso el llamado de Dios fue primeramente dejar su tierra. En Génesis 12:1 le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Amén. Por eso en Génesis 15:7 le dice, yo soy Dios. El texto que agarramos, Génesis 15, amén, en el versículo 7 dice, yo soy Dios, dice, Jehová tu Dios que te saqué, dice, de Ur de los Caldeos. Porque Dios le había dicho, vete de tu tierra, dice. Entonces el primer llamado, amén, fue sacarlo de su vida religiosa, sacarlo de su religión. Por eso Dios lo sacó de su tierra o de sus prácticas religiosas. Ur de los Caldeos significaría nuestras prácticas religiosas, la ignorancia, amén, aleluya, en la que vivimos, cuando no teníamos el conocimiento de Dios, del Evangelio, cuando no lo tenemos. La segunda cosa fueron sus afectos. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Sus parientes, la casa de su padre, era una constante tentación, aleluya, para Abraham. No podía seguir entre ellos sin el riesgo de ser contaminado por ellos. En ocasiones los padres, los hijos o los hermanos son afectos que si no los colocamos en el plano correcto, nos pueden impedir llegar a nuestro destino final. Nos pueden atorar ahí en Harán y quedarnos en Harán y no pasar más, no ir más con Dios, aleluya, y quedarnos ahí en Harán. Todos ellos, así como Taré, quedaron sepultados ahí en Harán. No continuaron a la tierra prometida. Pero Dios, hermano, nos da una promesa, aleluya, a nosotros, aleluya, y espero esta promesa, amén, te anime en esta mañana, aleluya, a salir de tu tierra, de tu parentela, salir de Ur de los Caldeos, de tus parientes, la casa de tu padre, esa constante tentación, aleluya, en la que vivimos entre padres, hijos, hermanos que están, aleluya, ignorantes a las cosas de Dios, que no tienen temor de Dios, aleluya, esos afectos que si no los colocamos en el plano correcto, nos pueden impedir llegar a nuestro destino final, nos pueden impedir tomar las promesas que Dios nos hace como cristianos. Dice el versículo 2 y 3 de Génesis 12, y haré de ti una nación grande. O sea, te pondré, amén, aleluya, en liderazgo, o no sé, en bendición para otros, y te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es un llamado de Dios para nosotros. Desde el principio de la historia, el llamado de Dios siempre ha sido un plan global, un plan completo, aleluya. A Dios no se le pasa nada, Él tiene, aleluya, propósitos grandes, amén. Y siempre ha sido, aleluya, el llamado de Dios algo completo. Es para que nosotros seamos bendecidos por Dios y, aleluya, bendecidas las personas que nos rodean. Por eso, aleluya, en vez de que Abraham se hiciera como su familia y se quedara en Harán, se trataba de que él jalara, aleluya, a su familia. Logró jalar a su sobrino Lot, logró jalar a su esposa, logró jalar. Abraham no se vino, amén, aleluya, estéril de ahí, no se vino, aleluya, sin frutos. Él logró jalar, su padre decidió quedarse. Pero si él se hubiera quedado, Abraham, ahí en Harán, fácilmente hubiera sido contaminado por toda su familia. Hoy en día puedes estar ahí metido con la familia, con los afectos, quizá, aleluya, tu esposo inconverso, tu esposa o tus hermanos inconversos, tus padres, y ahí te tienen, amén, aleluya, y te contaminan día a día, y no te sientes, aleluya, amén, libre para servir a Dios. Siempre te sientes, aleluya, impuro, siempre te sientes condenado a servir a Dios. Porque esa condenación, esa contaminación se pasa, aleluya, a nosotros cuando nosotros nos quedamos en Harán, cuando nosotros estamos ahí con ellos. Por eso tenemos que salir de Harán. Amén. Tenemos que salir. Amén, porque Dios tiene propósitos, aleluya. Los propósitos de Dios es que ellos se vengan hacia nosotros, ellos se hagan como nosotros, no nosotros como ellos. Esos son los propósitos de Dios. Por eso digo que el llamado de Dios a los cristianos es un plan muy completo. Un plan que nos alcanza a nosotros. Primero el Señor nos saca de Ur de los Caldeos,
ciertamente nos hace pasar por Harán. Todos los cristianos pasamos por Harán. Todos pasamos por ahí. Amén. A veces llegamos sin nada, amén, aleluya, a la iglesia, endeudados, a veces sin muebles, sin trabajo. Y en Harán el Señor nos prospera, nos bendice, ya tienes un trabajito. Y si cuando tenga trabajo le voy a dar a Dios. Y no le voy a dar el 10%, el diezmo le voy a dar el 20, el 30. Pero ya que estás en Harán, después ya ni el 5. Amén. A veces ya ni el 3 quiere. O sea, Harán, todos pasamos por ahí. Todos. ¿Sí? Queremos, amén, estar bien con la familia, cuidar esos afectos, que no se vaya a sentir mi hijo, mi hija, que no vaya a sentir que yo estoy hablando el evangelio muy duro. Que no se vaya a sentir conmigo y se vaya y ya no vuelva a la casa. Y tantas cosas que nos impiden hacer la voluntad de Dios, que es ministrarles, predicarles la palabra de Dios, el evangelio tal cual es, darles un ejemplo, amén, de servicio, de agradecimiento a Dios, de gratitud, de fidelidad a Dios, y ellos puedan mirar, amén, que hay propósitos. Dice, serán benditas en ti familias de la tierra, dice. Amén. Propósitos que Dios tiene, o sea, familias van a ir al cielo porque tú, aleluya, amén, estás, amén, cumpliendo la palabra de Dios. Vas, aleluya, en camino de la voluntad de Dios. Por eso le digo que, amén, siempre, amén, el llamado de Dios siempre tiene que ver, amén, aleluya, con obediencia hasta el final. Amén. No decir, aquí estoy en Harán, estoy muy bien y vienen los retos y vienen las necesidades. No, pero es que yo aquí estoy muy bien en Harán. Yo ya no me puedo mover de aquí, ya logré lo que quería, estoy muy bien, estoy muy estable ahora. Mi matrimonio está muy estable, mis finanzas, mi trabajo, ahora estoy muy a gusto. Antes nunca había estado tan bendecido como ahora lo estoy. Por eso le digo que Harán es muy sutil. Si Dios le ha llamado, es porque Él ha querido tomar el control de su vida. Amén. 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 Entonces, para nosotros, salir de Harán es algo importante, es algo, amén, es una decisión, aleluya, que tiene trascendencia para nosotros y para familias de la tierra. No permita que la comodidad o la seguridad de su posición actual que usted tiene o logrado le hagan perder el plan de Dios que tiene para usted. Piense por un momento, si Dios le ha llamado, es porque Él ha querido tomar el control de su vida. Es porque Él quiere tener el control. Amén. Amén. Quizá Dios está tratando de usarlo, amén, en su iglesia local. Quizá, hermano, hermana, Dios te quiere usar, amén, aleluya, en tu iglesia, en la iglesia en la que tú estás. Ahí donde tú puedes bendecir a otras familias. O puede ser también que te quiera guiar, hermano, hermana, a un lugar donde, amén, tú puedas serle más útil y servirle de una manera mejor. No sabemos. Y si es así, aleluya, es porque Dios quiere que usted y yo completemos nuestro destino, amén, en Dios, nuestro destino final. Amén. Nuestro destino final no es Harán. No nos salvamos para quedarnos en Harán. Ahora para tener casa y esto y muebles y aquello y estar ahí bendecidos. Nos salvó el Señor porque quiere que seamos bendición. Amén. Amén. Que de ahora lo que Él nos ha bendecido podamos nosotros poner a Dios primero. Si antes no lo hicimos, pues ahora poner al Señor primero. Ser fiel al Señor, servirle al Señor, amén, con amor, con plenitud, plenamente, con integridad, con fidelidad. Y es porque el Señor nos llama, porque Él quiere que seamos bendiciones. Mire qué tremenda promesa. Dice, voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan los voy a maldecir yo, dice el Señor. O sea, hay una promesa de Dios muy fuerte, muy tremenda sobre nosotros. Dice, al que te maldiga yo lo voy a maldecir, dice el Señor. No se la va a acabar, dice el Señor. Yo lo voy a maldecir, dice. Se la va a ver conmigo, dice el Señor. Y al que te bendiga, yo le voy a bendecir.
Es una Amén. tremenda bendición, dice, y serán benditas muchas familias dice, de la tierra, amén, a causa, amén, de tu obediencia. Y luego nos da una promesa en Hebreos 11:8, poderosa. Amén, Hebreos 11:8 dice la escritura, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Un lugar, dice, que había de recibir, dice, como herencia. Dice. Este es el llamado de Dios. Participar, aleluya, de una herencia que el Señor tiene en los cielos. Amén. 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 No me oyó, durmió. Este es el llamado de Dios. Amén. Participar, aleluya, de esa herencia que el Señor tiene en los cielos. El propósito de Dios es fue sacar, amén, a Abraham de Ur de los Caldeos. Fue para que caminara en obediencia hacia una herencia que había de recibir, dice Hebreos. Por la fe, dice Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, dice. O sea, en Harán él no iba a recibir la herencia. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. O sea, él no iba a recibir la herencia en Harán. Él tenía que ir a un lugar a donde ahí sí iba a recibir la herencia. Un llamado de Dios, hacer de bendición, pues. Hacer de bendición, no se asuste. No se trata de que salga de aquí de Guaymas corriendo. ¿Y para dónde voy? Está la tierra de Canaán. Ahorita la voy a buscar, ahorita el mapa. Y me voy a ir. No, no se trata de eso. Ni tampoco se trata de un llamado que todo el mundo, todo va a ser pastores y todos van a... No, simplemente se trata de ser de bendición. De eso es lo que se está tratando, de no acomodarse en Harán, de no agarrar un área de confort y poner su mirada en las cuestiones materiales y decir, no, qué tremendo aquí está Harán, qué bendición. Entonces él tenía que caminar en obediencia hacia la herencia que había de recibir. Entonces de igual forma a nosotros nos sacó de Ur de los Caldeos o nuestro Ur de los Caldeos espiritual, vamos a decir así, para que caminemos en obediencia hacia una herencia que vamos a recibir, amén, también como Abraham, una herencia en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Vamos hacia camino hacia una herencia. No nos vamos a quedar en Harán. Está muy suave, la comodidad está muy suave, amén, el pensar, ¿verdad? Que todo está bajo control, todo está muy bien, la estabilidad económica está muy suave, pero necesitamos tomar retos, ¿de qué? De ser de bendición. Ya Señor nos bendijo con habernos sacado de donde nos sacó, amén, y ahora nosotros necesitamos ser de bendición. Procurar ser de bendición, aleluya, en la obra de Dios. Procurar ser de bendición en el reino de Dios. Procurar ser de bendición en las necesidades que sabemos todos que están allí y no han sido suplidas. Hay que suplirlas y somos nosotros, amén. Vamos nosotros hacia la tierra, amén, de Canaán o la tierra prometida o el lugar, amén, aleluya, donde habremos de recibir nuestra herencia. No nos vamos a quedar, aleluya, en ningún lugar hasta llegar hasta donde vamos a recibir nuestra herencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. Dios tiene una herencia para nosotros. Seamos de bendición, seamos, aleluya, tratemos de ser lo más que podamos en esta tierra, ser de bendición. Vamos muriendo nosotros y vamos siendo de bendición. Familias, aleluya, van a recibir bendición por medio de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarlo en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias, Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito Santo, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Pues este es el estudio dominical. Amén. Recuerde, amén. Usted ya salió de Ur de los Caldeos. Amén. Usted, si ya pasó por Harán, pues sígale, amén, aleluya, amén, piquete derecho, como dicen, y no voltee, amén, atrás, ni para un lado, ni para otro. Siga, aleluya, siendo de bendición. Siga hacia el camino de la tierra prometida. Si usted siente, amén, que por los afectos, por el dinero, por las cosas materiales, amén, por todo lo que aquí se va a quedar, aleluya, usted siente, amén, que necesita salir de Harán, tome la decisión, aleluya, de salir de Harán. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aleluya, que hay una herencia que hemos de recibir, aleluya, allá donde vamos, amén, a la tierra prometida, gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia, cuídese mucho,
Amén. Cuídese, guarde todas las medidas, todas las precauciones. Aleluya, usted que me escucha, amén, si lo está escuchando, guárdese, cuide las medidas que nos están recomendando, porque son en bien de nosotros y de los que nos rodean. Gloria al Señor. Estamos despedidos. Dios le bendiga. Estamos despedidos.